7 grados en la ciudad de Miramar, 23 horas y 13 minutos. Y vamos a comenzar esta nueva sección de debate. Vamos a analizar y sobre todo quiero destacar y agradecer la compañía de las dos personas que van a conocer a continuación, persona y media. Las dos personas que van a conocer a continuación, que se atreven, ¿sí?, a aprender sobre el tema, a aprender, a informarse y sobre todo que tienen una mente abierta para poder aceptar las respuestas, ¿sí? Le vamos a dar la bienvenida al señor Nahuel y al investigador A. Muy buenas noches y bienvenidos a En Busca de Respuestas. Muy buenas noches, Maxi. Es un gusto estar acá. Es un placer también estar acá. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, primer programa de En Busca de Respuestas, primero de muchos. La verdad que estoy muy contento de haber vuelto al aire, de estar aquí compartiendo esta noche con ustedes y sobre todo entusiasmado por las noches que vamos a pasar aquí cada sábado a las 22 horas. Así es, claro. Bueno, vamos a comenzar a analizar. Primero, el caso es bastante interesante porque con la poca información que hay, nos dicen mucho, ¿sí? Quiero darle paso al investigador A, que por eso dije persona y media, ¿sí? Todavía no lo van a conocer. La personita y media. Exactamente. Antes que la investigadora, Nahuel, quiero que me comentes qué pensás, qué te quedás con la presentación de este caso en particular. Bueno, yo te puedo ser totalmente sincero que al ser una de las primeras veces que he escuchado de un caso tal como este, me dejó como con una explosión mental, digamos, por así decírtelo. Es como que me dejó impresionado y con ganas, la verdad, siéndote sincero, de saber un poquito más. Me encanta escuchar eso, porque justamente lo que buscamos en este programa es eso, es es concientizar de que realmente no estamos solos y que estas cosas suceden, ¿sí? Claro. Porque pese a la actualidad y que cada día está más aceptado esto, hay mucha gente de que vos cuando comentás un caso, ¿sí?, cuando le contás a alguien, te miran de reojo. Incluso hay mucha gente que tiene muchas historias para contar y que quizás no se animan simplemente por el hecho de quedar mal vistos, ¿sí? Y de ser tildados de locos, de fantasiosos, ¿sí? Entonces, ya de por sí, el tener la valentía de estar al aire y de comentar estas cosas es un paso importantísimo tanto para vos como toda persona que se anime a hablar sobre estos casos al aire. Claro, así es. Bien, vamos a comenzar a analizar paso por paso y le damos el lugar aquí al investigador A, que nos comente, a ver, que nos vaya comentando qué viste, qué te parece, o sea, si pudiste separar las pruebas y a ver cómo podemos refutar estas cosas, a ver dónde colocamos este caso, si en el 95% el cual le podemos encontrar una explicación lógica, o ese 5% en el cual todavía no tenemos la capacidad de explicar. Sí, no, ahí lo primero, hola nuevamente a todos los que nos están escuchando. Acércate un poquitito más al micrófono. Ahí. Bueno, lo primero. Ahí, perfecto. Hola nuevamente a todos los que nos están escuchando. Y a ver, o sea, lo primero que me llamó más la atención del caso fue la cantidad de detalles y sobre todo ese informe policial, porque el informe policial revela bastante. Exactamente, el informe policial, que es lo que yo destacaba. Sí, no, ahí, o sea, ahí podemos ir y determinar justamente
ahí, como ahí, o sea, podemos determinar justamente un montón de detalles únicamente con ese informe policial. Desde, a ver, la cantidad de tiempo, los kilómetros que andaron, el combustible también. Bien, justamente es lo que yo, o sea, lo que estábamos comentando y es una de las cosas que me parece más importante, por eso lo destaco, lo resalto, el hecho del informe policial. El informe policial para mí le da al caso una validez oficial, ¿sí? No vamos a hablar de lo que sucedió después de este informe policial en este momento, ¿sí? Vamos a abocárnosnos a este informe policial, ¿sí? Que lo estuvimos viendo en pantalla, una fracción, ¿sí? No les pude traer el informe completo como para que lo puedan ver en pantalla los que nos están siguiendo a través de Zona HD. Que repito, si te enganchaste hace un ratito, para disfrutar de una mejor experiencia en el programa, te invitamos a entrar en www.zonaenvivo.com.ar y ahí nos vas a poder ver a través de Zona HD. Nos vas a poder ver acá con cámaras en vivo en el estudio y así también vas a poder ver imágenes, videos, fragmentos e información con respecto a los casos que vayamos presentando. Volviendo. El informe policial para mí marca un antes y un después, ¿sí? En los hechos que sucedieron. Porque una cosa son los hechos previos, ¿sí? Los que se relataron justamente en este informe policial, y otra cosa son los hechos relatados por el mismo Miguel Ángel Moya muchos años después, ¿sí? El informe policial, ¿qué nos marca? No vamos a decirte A. Sí, no, a ver, o sea, no, hay, nos marca la hora en la que lo hicieron. Bien, hora en específico de arribo a Pedro Luro. Sí, no, a ver, o sea, ellos debieron, a ver, salieron como a las 2:20. 2:20 aproximadamente, sí. Ajá, salieron de Vietnam. Exactamente, Viedma, Carmen de Patagones, sí. Así es. Y en ese punto sucedió ahí el incidente y tal. Y sí, 50 kilómetros después aproximadamente. Vamos a volver a colocarnos en situación, ¿sí? Por lo menos en, en el espacio, ¿sí? Ruta Nacional número 3, ¿sí? Que la Ruta Nacional 3, para el que no la conozca, es una ruta que une Buenos Aires con toda la Patagonia, ¿sí? Es una de las rutas más largas del país. Tiene una extensión aproximadamente de 3.600 kilómetros y une la capital, ¿sí? de nuestro país con Tierra del Fuego, ¿sí? Sin ir más lejos, con Ushuaia. Es la ruta que une. A la altura de, o sea, en el tramo del sur patagónico, del sur bonaerense, ¿sí? Este tramo se ubica entre Bahía Blanca y Carmen de Patagones, Viedma, ¿sí? Vamos a llamarla como una única ciudad, no es una única ciudad. Para que se den una idea, es muy similar a lo que sucede entre Necochea y Quequén, por ejemplo, ¿no? Son dos ciudades que están una al lado de la otra y que los separa un río y que se conectan a través de un puente. Lo mismo sucede en Carmen de Patagones y Viedma, ¿sí? Están unidas por un puente, divididas por el Río Negro, ¿sí? Sí, cabe señalar también de que Carmen de Patagones es una ciudad. En aquel entonces era una ciudad re pequeña. Exactamente. De 7.000 habitantes. Sí, Pedro Luro era la ciudad pequeña, pero igual, Carmen de Patagones también era una localidad. Era chiquitita. Exactamente, era chiquita. Como la gran mayoría de las localidades en esa zona, ¿sí? O sea, no había mucho tráfico en esa época, en esas localidades. Y sabemos que lo que le ocurrió a Moya y a Acevedo sucedió en el tramo pasando la laguna, la salitrera Algo Robo, ¿sí? Que es aproximadamente unos 50 kilómetros después de, viniendo para el lado de Bahía Blanca, unos 50 kilómetros después de Carmen de Patagones. Sí, no, y justamente, o sea, partieron de Vietnam / Carmen de Patagones y si hubieran ido normal ahí todo el camino, los 156 kilómetros que separaban las dos localidades, tendrían que haber llegado a lo sumo ahí
a las 3:30 tal vez, redondeando. Sin embargo, en el informe, o sea, más o menos están como a las 5, o sea, se hicieron el informe como a las 5. Exactamente. O sea, y por lo que se puede constatar, ¿sí? No es que estuvieron ahí en Pedro Luro dando vueltas hasta las 5 de la mañana, no. Sí, no, obviamente, Aparentemente también. habían llegado unos minutos antes, o sea, obviamente después del suceso, y omitiendo el suceso en sí, lo que importa acá es lo que constata el informe policial, que son 3 puntos. Primero, el tiempo, la hora que era en ese momento, ¿sí? Comparándola con la hora de partida del punto de control de Viedma, Carmen de Patagones. El combustible, ¿sí? Que el tanque principal estaba vacío y el tanque secundario tenía un consumo ya, ¿sí? Cuando sabíamos que en 50 kilómetros prácticamente era imposible que consumieran esa cantidad, ¿sí? Tendrán que haber consumido muchísimo menos, ¿sí? Sí, no, habían partido con, para que se hagan una idea, con 90. Con 90 litros de que combustible entre rendía los tanques. aproximadamente unos 430 kilómetros, 460 kilómetros de distancia, más o menos. Tenían no solo para Pedro Luro, tenían para ir hasta... Pasaban Bahía Blanca y les sobraba, porque Bahía Blanca desde Viedma eran 256 kilómetros, 260 kilómetros más o menos. El combustible y el odómetro. El odómetro, que es uno de los puntos más importantes a mi parecer, ¿sí? Porque es un artefacto muy difícil de manipular, que es con el que se marca el kilometraje del vehículo. Y el odómetro tenía un faltante de 70 kilómetros, ¿sí? Desde la partida de Carmen de Patagones hasta Pedro Luro. Entonces, claramente, y se corresponde esos 50 kilómetros justamente a la zona donde está la salitrera Algarrobo, ¿sí? La salida de la salitrera Algarrobo. Entonces tenemos esos 3 puntos principales. El tema del combustible se puede aludir quizás a un suceso donde haya habido radiación quizás y haya evaporado el combustible, o no sé, dudo mucho que hayan tirado de manera intencional combustible, porque podemos llegar a dilucidar de que esto quizás lo hicieron de manera intencionada para llamar la atención de los medios, pero hay muchos puntos que vamos a seguir analizando ahora. Pero bueno, vamos a continuar con los datos. ¿Qué más? Sí, no, o sea, y esos 3 puntos son los que destacan el informe policial. Ya después, o sea, también podemos ir a la lógica, o sea, ellos iban en un Citroën rojo lleno de calcomanías. Exactamente. Por más de que hubieran intentado ir y esconderlo ahí por Pedro Luro y tal, es imposible. Un Citroën rojo lleno de calcomanías. Exactamente. Lo iban a reconocer así de una. Exactamente, o sea, y sobre todo en una de las carreras más importantes que estaban ocurriendo en ese momento, y en una localidad, ¿sí?, donde hay mucho trabajo agrícola, y sabemos los horarios que tiene la gente que trabaja en el campo. Se levantan muy temprano para ir al campo, ¿sí? Entonces, alguien los tendría que haber visto. Y el problema es que nadie los vio durante más de 1 hora y media. Sí. Sí, no, o sea, eso es imposible que se hayan escondido, por lo tanto, hay entre el informe policial, entre el hecho de que es imposible que se hayan escondido, ya podemos ir, o sea, ya podemos ir entrando ahí al terreno de ese 5%, de ese caso. Yo opino lo mismo. Básicamente por este tema, ¿no? Primero que nadie los cruzó, ¿sí? Nadie los vio. Una ruta que no tiene prácticamente salidas. Que sería ilógico, que uno puede decir quizás quisieron buscar un atajo. Es una línea recta prácticamente entre Carmen de Patagones y Bahía Blanca. Entonces no hay una cuestión lógica para decir se desviaron. Era una ruta asfaltada, era la única ruta asfaltada. Si se salieron y fueron por un camino de tierra, tampoco tenía lógica. La manera más rápida de avanzar justamente era por el camino de asfalto. Y repito, no había una cuestión lógica al desviarse del camino principal, cuando el camino principal es línea recta y es a donde llegas más rápido. Claro, claro.
Sí, sí, mencionaron también de que es un Citroën, o sea, si hubieran querido hacer un atajo saliéndose ahí de la línea principal, lo hubieran tenido re difícil. Exacto. Nuevamente, o sea, un Citroën sí modificado para, o sea, para la clase de abuso para el que fue sometido en la Vuelta a la América del Sur, pero un Citroën... A fin de cuentas. Sí, o sea, que no estaba preparado para eso, quizás como la potencia quizás que traía o la fiabilidad que podía traer un Mercedes-Benz en ese momento, que eran mucho más rápido. Por eso lo que yo decía que era importante al principio, el tema de las categorías, ¿no? Había diferentes categorías. Entonces, lo que dice acá la investigadora es correcto. El hecho de, primero que nada, un Citroën rojo, lleno de calcomanías con empresas de todo tipo. Que nadie lo haya visto, primero. El odómetro, que está asentado en el informe policial. La desaparición del combustible. La aparición, después del informe policial, ¿no? La aparición de estos agentes, ¿sí? Tanto del gobierno, de las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿sí? De la Fuerza Aérea Argentina, como así también de estos extraños investigadores supuestamente de la NASA, ¿sí? Vamos a nombrar acá una teoría que acá la investigadora la va a comentar, ¿sí? Que es una visita de un tipo de agentes muy especiales y que vamos a tener un programa dedicado a ellos en un futuro, ¿sí? Que cuáles son estos agentes que... Sí, no, o sea, serían estos... Aludido a una película, ¿no? Sí, no. Sí, que no tienen nada que ver, no son nada que ver a los de la película, Sí, pero no, bueno. no. A ver, estos 4 investigadores supuestamente de la NASA son en realidad hombres de negro. Vamos a hablar en programas posteriores, hombres de negro, ¿sí? Que son agentes que no se sabe de qué agencia son, ¿sí? Se alude normalmente a los Estados Unidos, pero algunos de esos agentes no son americanos y tampoco de ninguna nacionalidad conocida. Ya vamos a hablar sobre ellos, ¿sí? Por eso destaqué también el hecho de estos 2 agentes que estaban muy callados, que tenían unos rasgos extraños, ¿sí? Y que se notaba como que eran extranjeros, pero que no sabes de dónde, ¿sí? Claro. Creo que la gente, si está utilizando bien su pensamiento, puede imaginar más o menos a qué estamos queriendo llegar. Repito, vamos a tener programas en especial para los hombres de negro, que han aparecido muchísimo y en casi todos los casos de trascendencia mundial han estado presentes los hombres de negro. Eso. Y después tenemos la recuperación de ese recuerdo perdido. Bueno, eso es otra de las cosas primordiales en la gran mayoría de casos de abducción, ¿sí? En el cual la persona tiene un lapsus en el cual no hay recuerdos en la mente, ¿sí? Es como que si les hubiesen borrado o implantado falsos recuerdos en la mente, ¿sí? Normalmente está el famoso caso de Betty Barney Hill, que fue catalogado como el primer caso de abducción registrado, ¿sí? En la década del 60, que tuvo para los 2 involucrados, para Betty y Barney Hill, un matrimonio de Estados Unidos, ¿sí? Tuvo consecuencias catastróficas en ellos. Y ellos recuperaron la memoria de lo que les pasó en ese momento mediante sesiones de regresión hipnótica, ¿sí? Hipnosis, en el cual recordaron lo que les pasó y bueno, que fue bastante traumático y por eso tomó la relevancia, porque no solamente había cuestiones mentales, había cuestiones físicas también, había marcas en el cuerpo de los 2. Entonces, en casi todos los casos de abducción está esto de el lapso ese en el cual no recuerdan qué pasó y que estaban en un horario y de repente aparecen en otro y no saben qué pasó de por medio. Sí, no, ahí, o sea, uno se puede imaginar un suceso ahí, o sea, sé que ya más allá de lo que les haya pasado a ver a Betty y Barney Hill, hay un suceso así que le pase a uno en el que lo abduzcan ahí, y tal, seres de otro planeta.
ahí, o sea, el choque que tiene eso para la mente cotidiana de uno, se podría decir, o sea, es inimaginable. Exactamente, exactamente. Y el miedo que El tuvieron. miedo de uno, claro. El miedo para comentar esto. Volvemos a lo mismo. Imagínense, a mí hace 10 años, En Busca de Respuestas en su primera edición, ¿sí? Era un tema bastante complicado de hablar. Y estoy hablando de hace unos 10, 12 años atrás, ¿sí? Quizás hoy está más abierto el tema y quizás hay muchas personas, y está perfecto porque es parte de esto, ¿sí? Personas que digan, no, yo no creo nada, eso es todo fantasía. Y está perfecto, pero hoy en día estamos teniendo cada vez Más aceptación en el tema también, no solo, convengamos. no solo más aceptación, sino de que hoy en día la tecnología nos está permitiendo descubrir cosas, ¿sí? En el universo que cada vez nos dan más indicios de que es una cuestión casi imposible que seamos los únicos, ¿sí? En esta licuadora espacial, ¿sí? Es algo casi ilógico que seamos los únicos. Muchos dicen, claro, pero vos te pensás que van a viajar, ¿cómo hacen para viajar millones de años? Nosotros, primero que no sabemos qué tecnología tienen, o la capacidad de la tecnología que tienen, claramente por los casos, tienen una tecnología extremadamente superior a la actual nuestra, ¿sí? Y no conocemos ni siquiera con qué leyes físicas ellos se manejan. Nosotros tenemos una ley física, ¿sí? Nos regimos bajo unas leyes físicas que incluso hoy en día están quedando obsoletas. Entonces, eso es a lo que voy. Cada día está siendo más aceptado. Pero en esa época, 1978, la manía que había de los platos voladores era una cuestión más que nada cinematográfica. Sí, ¿Sí? sí, de las películas de serie B. Exactamente, Claro. había muchas series, ¿sí? Era una cuestión más que nada de moda. No era una cuestión científica a analizar. Los científicos en esa época no se dedicaban a analizar si los casos eran reales o no. Lo tomaban más que nada por el amarillismo, ¿sí? Por la trascendencia del momento que tenían, ¿sí? No de analizar, sino de decir, wow, miren, les pasó esto como una novela del momento. Claro, lo decían todo por el impacto que todo eso generaba. Exactamente, entonces hay que contar que hoy en día nosotros estamos teniendo este programa, por ejemplo, de carácter serio, pero en ese momento las personas que realmente les sucedían cosas, ¿sí? Y que tuvieron encuentros o experiencias extraordinarias, ¿sí? Tenían miedo de comentarlo porque los ridiculizaban. Hay una historia de este caso, ¿sí? Una leyenda urbana, que ya los estuvimos comentando, que decían de que el ovni en realidad lo que hizo fue agarrar el auto, llevárselo volando y depositarlo en la meta. No fue así, no fue así. Entonces imagínense para el impacto para las personas que tuvieron esa experiencia, el amarillismo. Por eso, ¿sí? Moya, ¿sí? Miguel Ángel Moya, pasó gran parte de su vida como una persona nómade. Vivía un tiempo en un lugar, lo reconocían, se iba al otro. ¿Por qué? Porque era como el... El loquito de los platillos voladores. Exactamente, Claro. sí, ¿cómo explicarlo? El juguete nuevo del pueblo, decir, oh, miren. O como el loco que se escapó del psiquiátrico. Exactamente. Entonces, ahí está el trasfondo de todo, ¿no? De por qué quizás en esas épocas era tan difícil hablar de estos temas. Lo sigue siendo hoy. ¿Cómo no lo iba a hacer hace 40 años atrás? 50 años atrás. Donde ni siquiera teníamos la tecnología que tenemos hoy en día. Hoy en día uno que está en el tema y que sigue estas cosas, aparecen videos todos los días de avistamientos y de un montón de cuestiones, ¿sí? Repito, el 90% tienen una explicación lógica, ¿sí? Natural, terrestre. Hay otro porcentaje pequeño en el cual no tiene una explicación terrestre, normal, como quieran llamarlo, ¿sí? Tenemos un caso acá en Miramar que ya lo vamos a hablar hace muchísimos años atrás, ¿sí? Lo vamos a presentar aquí en Busca de Respuestas del famoso caso OVNI en Miramar, ¿sí? De esta persona que regresando, ¿sí? A su casa a la madrugada, en la avenida 26, a la altura del arroyo, se le apareció un objeto,
¿sí? En el cual hasta le causó quemaduras a la persona, que dejó una marca, un círculo en el suelo. Y esta persona se asustó porque temió por su vida, ¿sí? Entonces, hay hechos que pasan con mucha naturalidad, y yo siempre digo lo mismo, que hay personas que están elegidas también para vivir eso. Y que hay un motivo por el cual ellos te eligen para vivir esas experiencias, ¿sí? Bueno, proseguimos, no sé, Nahuel, algo que tengas para decir en cuanto a esta parte. En cuanto a esta parte, la verdad, como te digo, con más ganas de seguir, de mandarle, porque hay que analizarlo, entrar más en profundidad para poder llegar a entender y sacar esa conclusión Exacto. lógica que estamos buscando, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido hay? Exacto. Y sobre todo, me interesaría a ver qué opina la gente en estos 20 minutitos que nos quedan de programa. 2291-525606, el WhatsApp. Que nos manden un mensajito a ver qué opinan, ¿sí? Sobre esto, qué es lo que piensan, porque aceptamos todas las opiniones. Todas Todas las las opiniones son opiniones. válidas. La persona que no cree nos ayuda incluso. Muchas personas piensan de que los ufólogos, yo soy ufólogo aficionado, ¿sí? El ufólogo es aquel que estudia el fenómeno ovni. Y el fenómeno ovni nos referimos a fenómeno aéreo anómalo, ¿sí? Objeto volador no identificado. No podemos identificar, no necesariamente tiene que ser un platillo volador, ¿sí? O sea, investigamos estos casos, casos en los cuales personas viven experiencias extraordinarias, como lo dice su palabra, extraordinaria, que es fuera de lo ordinario, ¿sí? Y tratamos de buscar la respuesta lógica, y si no la encontramos nos quedamos con lo que no es lógico. Tratamos de justamente para no alimentar esa mala costumbre de decir esto es fantasía, ¿sí? Intentamos buscar la verdad de esto para decir, no, miren, tenemos pruebas científicas que afirman la existencia y la visita de estos seres. Entonces, justamente, bueno, aceptamos la gente que quizás no crea, y está perfecto porque nos ayuda a nosotros también a comprender otras visiones que quizás en el afán de investigar mucho y llegar a una respuesta que nos satisfaga a nosotros, nos olvidamos de la parte, eh, digamos, escéptica del tema, ¿sí? Entonces, en mi caso en particular, a mí me encanta escuchar a la gente que no cree, la gente que es escéptica al tema, porque quizás nos hacen ver cosas que nosotros no vemos. 2291-525606. Hacemos una pausa muy chiquitita, un temita musical, y estamos de regreso.
23 horas 46 minutos. Y seguimos aquí en el último bloquecito en busca de respuestas en estos últimos 15 minutitos que nos quedan de programa. Bueno, primero que nada quiero mandar saludos ahí a varias personas que nos están escuchando, nos están escribiendo al WhatsApp 2291 525606. A Lucas Zamudio, que nos está escuchando desde Buenos Aires. También a Juliana Pucci. A Micaela Bonavita, mandamos saludos. Ahí a Matías Ibas, Pablo Tegano. Y bueno, y a todos los que nos estén escuchando. Bueno, investigadora, vamos a hablar sobre el último tópico, ¿sí? Y es el tema del motivo por el cual no hablaron abiertamente de lo que les sucedió. Sí, no, uno puede ir y aludir tal vez un poco a la época, era una situación muy difícil, tanto en Chile como en Argentina. Militarmente hablando. Sí, no, obviamente. Hay también todo el tema de que hay a nivel mundial, se daban casos de ovnis y tal, pero eran tildados de locos y tal. También hay que recordar que Acevedo era hombre de familia, era empresario. Exactamente. Sí. Así de que bueno, tal vez él instruyó yo creo personalmente de que le dijo a Moya, Moya, por favor, no lo cuentes y tal, ahí, dejémoslo así. Dejémoslo que muera, digamos. Exactamente, y el tema también de la visita de estos militares, ¿sí? De por qué justamente tres personas con un alto cargo militar los visitan justamente para que no hablen, ¿no? Para que callen esto, o sea, justamente el tema de no generar pánico en la zona, pero 3 militares. Solo para decir eso. Solo para decir eso, cuando en la zona hubo muchísimos reportes y la gente sabía con qué estaba tratando. Ferrusco, si recordamos a Ferrusco, el playero de la estación de servicio de Pedro Luro, se sorprendió, pero como que mucha importancia, no es que no le dio importancia, sino como que automáticamente le dijo, vayan a la comisaría a reportarlo, como lo tomó con naturalidad. Y sumado a que también, algo que pasamos muy, muy por alto, y lo mencionamos aquí cuando contamos el caso, es que varios pilotos también dijeron de que tuvieron algunos percances extraños, no al nivel justamente de lo que les pasó a Acevedo y a Moya, pero que tuvieron en esa zona algunos contratiempos bastante extraños, ¿sí? Sí, ahí no fueron los únicos. En la zona también, era como, a ver, hubo otros casos, hubo mutilación de ganado en la zona también. Es importante aclarar de que no hay depredadores en la zona. Sí, ¿no? Sí, aparecían y con cortes extraños que hoy en día no hay la tecnología suficiente para realizar semejantes cortes. Exactamente, imagínense en 1978. Y que ya venían ocurriendo. Años. Claro, que ya tenía precedente, como que. Exactamente, años antes. Sí, no, ahí, se los visitan 3 militares de las Fuerzas Aéreas. Si mal lo tengo acá. Sí, son 3 militares de la Fuerza Aérea Argentina. Sí, así es. Ahí para evitar que siembren el miedo y tal. Que en realidad para mí era más una cuestión de silenciar que de evitar una propagación de pánico, digamos. Sí, no. Una cuestión más de censura. Y disculpa que te haya interrumpido, que te haya hablado encima. Sí. Pero si pasa algo así, vienen 3 tipos nomás para decirte, che, no hables de esto porque se van a asustar todos. Ya a mí me parece, ahí como bien dijiste vos, una cuestión de silenciar, censura.
Exactamente, exactamente. O sea, y volvemos a lo mismo. Moya no lo aclaró en siguientes conversaciones, ¿sí? O entrevistas, pero hay que ver si realmente eso es lo que realmente les dijeron. Eso es otra de las cuestiones. O sea, sabemos que Acevedo era una persona que no le tenía miedo a nada, imagínense, se inscribió para una de las carreras más difíciles a nivel mundial, ¿sí? Fue reconocida como la segunda carrera más difícil del mundo. 30, o sea, alrededor de 30 días de puro sufrimiento. Exactamente, exactamente. Por día. Imagínense actualmente con el Dakar, ¿sí? Lo que pasan los pilotos es impresionante. Imagínense en esa época con falta de tecnología. Hoy tienen GPS, en esa época no había nada. Eran cartas de navegación, navegantes ahí que tenían que ir alumbrándose con una linternita, que la pila se les agotaba, que era otra situación, era otra época. Y Algo más laborioso. Exactamente, la complejidad que traía todo esto. Entonces, yo lo primero que veo es de que inventarse semejante historia para ganar notoriedad, en esa época yo lo veo bastante contraproducente para las personas involucradas. O sea, hablar de esto. Quizás hoy en día puede ser algún tema tabú y quizás puedan ganar fama, ¿sí? Si fuera hoy. Pero en esa época, con lo negado que estaba el tema, yo lo veo como las personas que puedan pensar de decir, no, lo hicieron para ganar fama. No ganás mucha fama. Quizás en el momento. Ganás que te traten de loco directamente. Exactamente. Más en una época como en el 78. Exactamente, o sea... Y aparte creo que ahí creo que no hubo mucha prensa del caso. O sea, si hubieran querido fama, le hubieran metido más ahí de su parte. Y también, o sea, Acevedo, el piloto, o sea, tenía bastante que perder si... Era un empresario. Sí, ¿no? Era un empresario en Chile, ¿sí? Entonces, hombre de familia, sí, que tenía una buena familia, sí, una buena posición social, económica. Tenía mucha imagen que mantener. Exactamente. Los patrocinadores, sin ir más lejos, tenía que responderle a los patrocinadores. Un patrocinador, ¿cómo va a reaccionar ante decir, che, no, mirá, el auto en el que yo patrociné estuvo envuelto en un secuestro ovni? En esa época es un poco complicado. Y sí, en esa época sí. Entonces, yo este caso lo puedo catalogar, ¿sí? Como en ese porcentaje en el cual yo no le encuentro una explicación lógica. Sí, yo creo que también. ¿Sí? No le encuentro una explicación lógica a lo que suceda, a lo que vivieron, ¿sí? Podemos ahondar muchísimo más podemos ahondar en este tema, en este caso en particular, pero sería quizás revolver en algo que ya básicamente, o sea... En algo que ya está revuelto. Que ya está revuelto y que, así como nosotros, hubo muchas personas que analizaron esto y que no encontraron un patrón de naturalidad en lo que estas dos personas vivieron, ¿sí? Sobre todo por los relatos, ¿sí? De que hoy en día la información vuela. ¿Sí? O sea, yo soy trabajo informático, ¿sí? Acá mis dos colegas también, o sea, somos programadores. Y a ver, yo por ejemplo, yo soy piloto de avión y conozco, ¿sí? Temas de aerodinámica, ¿sí? De física, hay un montón de cuestiones, ¿sí? Que hacen que uno se pregunte muchas veces, che, pero eso... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... ¿Por qué o cómo? Si yo me rijo, o sea, tengo en rigor estas leyes físicas, ¿sí? Entonces, hay que destacar el hecho de que lo que vivieron estas personas, ¿sí? Con la poca comunicación que había, ¿sí? Es muy difícil que se lo inventen. Es muy difícil. Se tendrían que haber visto mucho diario, mucha película de esa época como para inventarse una historia tan fuerte. Y sobre todo, y para mí es la portada de la resolución de este caso, el informe policial. Un informe oficial. Un informe oficial en el cual una entidad oficial de seguridad asegura que el odómetro se quedó clavado en 50 kilómetros. Que ojo, o sea, uno puede decir, sí, se trabó ahí, tiraron combustible, pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Hacerse famosos para que si no iban a ganar nada? No tenían posibilidad ya porque
habían quedado afuera de la carrera, no tenían posibilidad de ganar ningún premio, ningún reconocimiento, nada. Tenían más que perder que ganar expresando un caso así, ¿sí? Y contando un caso así. Y sobre todo tenemos terceros que dicen, sí, llegaron y estaban recontra asustados, estaban en una crisis de nervios, de miedo, de ansiedad, ¿sí? Entonces, yo considero que este caso en particular es verídico. No sé si podemos llegar los tres a la misma conclusión, pero para mí es un caso verídico. Sí, yo creo que también, más que nada por el mero hecho de cosas que, tomando que vos mencionaste, que en el año 78 era muy contraproducente inventarse algo así. Sí. Y si ya no tenías nada que ganar, y si te inventabas algo así para supuestamente ganarte fama, ibas a terminar acelerando lo que era la pérdida. Exacto. Así que yo creo también que es verídico el caso. Sí, no, a ver, yo también. Hay, más que nada en mi caso, es por ese informe policial y también por pura riesgo. O sea, nuevamente, se puede decir, a ver, tiraron el combustible, los adelantaron ahí por un camino y tal, pero, o sea, nuevamente... Se escondieron en los arbustos mientras pasaban, Sí, no, se tiraron a dormir y después inventaron todo esto. Sí, no, es muy elaborado para el resultado. Sí. No, ni hablar, o sea, nuevamente un Citroën rojo, lleno de calcomanías. Ahí corriendo una carrera que lo están mirando, ahí, o sea, pasan y dicen, ahí va el Citroën rojo, ahí va el número 102. O sea, es imposible para mí de que se hubieran podido esconder con ese auto. Sí, Se hubieran podido esconder el auto. Y todo para mí yo creo que se resume con una pregunta. ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué se van a esconder Es la o se pregunta, van a desviar? Exactamente, es la pregunta que a mí me responde este caso, ¿sí? Yo no encuentro lógica a que se hayan inventado esto. Caballeros, muchísimas gracias por haber estado ahí. Nahuel, ¿querés despedirte ya de nuestro público? Quiero también darle las gracias al público oyente, a vos, Maxi, por favor, ofrecerme un lugar acá. Por favor. Y a vos, investigador A. Muchas gracias por compartir un rato acá sentados, charlando, debatiendo, analizando. Y aprendiendo. Exactamente. Investigadora. Sí, no, a ver, o sea, hay muchas gracias ahí a la radio por dar este espacio, al público por, o sea, por abrir la mente, o sea, no por aceptar lo que nosotros ahí decimos ni nada, sino por abrir la mente a todo esto y tal, porque nosotros simplemente estamos teorizando, estamos viendo y tal, y por lo menos mi objetivo acá es de que más personas empiecen a ir y hacerse las preguntas, a cuestionarse, a cuestionar, así es. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y bueno, que tengan buenas noches y feliz mañana. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Quiero agradecer también extiendo mi saludo a la dirección de la radio por permitirnos este espacio. Y sobre todo, agradecerles a ustedes que estuvieron ahí del otro lado, escuchando. Como decía el investigador A, abriendo la mente, permitiendo cuestionar más, ¿sí? Cuestionar más, y que por lo menos acá hay un espacio que no tiene problema en contar lo que nadie más se anima a contar, ¿sí? Dentro de todos los problemas sociales, políticos que vivimos y económicos, tomarse este lugar para decir, che, solamente no es esto la vida, hay cosas más allá, ¿sí? Y esta es una de ellas. Muchísimas gracias por haber estado ahí, nos vemos el próximo sábado. Y lo más importante de esto es, o sea, nosotros venimos, presentamos el caso y todo, pero lo que a mi parecer, lo más importante, y creo que es la frase que va a caracterizar este ciclo, es: lo que más importa es lo que vos creas. Y eso es lo principal. Muchísimas gracias, esto fue En Busca de Respuestas, mi nombre es Maximiliano Romero y nos vemos el próximo sábado a las 22 horas. Hasta luego.
Desde la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Está transmitiendo Radio Zona 89.3 LRB 313.